Desde hace años, en la ciudad añoramos el aire limpio. Tanto que llevamos casi 50 años intentando recuperarlo. En estos 50 años, los contaminantes han cambiado y también la forma en que los entendemos y los combatimos. La verdad es que la Ciudad de México ha mejorado mucho en casi todos en muchos de los contaminantes criterio, pero seguimos teniendo el problema particularmente con el ozono. En la actualidad, básicamente los contaminantes que digamos más se manifiestan más son el ozono y las partículas. Pero a lo largo de los años eso ha venido justamente cambiando. De hecho, por ejemplo, lo hemos visto. O sea, hubo pandemia y hubo contingencias. Y eso es porque necesitamos ir apretando más la cuña, ¿no? Primero la gasolina con plomo, después el monóxido de carbono y ahora los aerosoles y el ozono amenazan nuestra salud. Desde las últimas décadas del siglo pasado hasta hoy, grandes ciudades del mundo han luchado con el mismo espectro. ¿Cómo mantener la calidad del aire lo suficientemente limpia para seguir viviendo en ellas? Varias urbes del planeta batallan con mantener los índices de calidad del aire aceptables, sin mucho resultado. Ciudad de México tuvo un récord de 12 contingencias, es decir, 12 días en los que la calidad del aire fue tan mala que no se aconsejaba hacer actividades al aire libre. Este fenómeno que se está viendo en las ciudades de una especie de estancamiento en la mejora de la calidad del aire se está viendo en todas las grandes ciudades. Y lo que estamos, el elemento común es que en las ciudades las condiciones de ventilación y de dispersión se van haciendo cada vez menos favorables. ¿Qué ocurre en el área urbana? En el área urbana tú tienes pues, los edificios, tienes las calles con pavimento, con concreto, y todo eso, pues al incidir la radiación solar se calienta. Entonces en el área urbana tienes lo que se llaman las islas de calor. Hay zonas de la ciudad que son más calientes que otras, sobre todo si no tienes superficie arbolada, por ejemplo. Si tienes puras calles, puros edificios, pues ahí tu isla de calor va a ser más intensa. De tal forma que si sumamos todos los factores, puede haber zonas de la ciudad que se llama, pues a veces hasta 10 grados más caliente que en la periferia. En Ciudad de México no hay un número determinado de islas de calor, pero sí vivimos en medio de un archipiélago de estas zonas, caracterizadas por tener amplias superficies sin sombras ni vegetación. Estas superficies, como el concreto y el asfalto, que son obscuras, tienen una variable que se llama albedo, que al ser menor van a estar recopilando más energía de los rayos solares. Entonces este calor lo van reteniendo y por lo tanto cuando ya no hay incidencia solar lo van liberando en las noches. Y si esto se va manteniendo durante varios días, pues producen este fenómeno de que en toda esta redundancia de asfalto y concreto, pues la temperatura se mantiene a diferencia de donde hay áreas verdes. Desde el año 2023 continuamente se han registrado más récords de temperaturas máximas. Esto es a lo largo del país y también a nivel global. A nivel global, en 2024 la Organización Meteorológica Mundial catalogó este año como el más cálido en todos los registros históricos.
y en 2025, al menos para México, este mayo que ya terminó fue el tercer mayo más cálido en los registros del Servicio Meteorológico Nacional. El calor en la ciudad facilita la generación de contaminantes, que hoy por hoy no sabemos cómo tratar. El ozono, que junto con los aerosoles formados por partículas microscópicas, son los principales contaminantes que prevalecen en la ciudad. El ozono se forma principalmente, digamos, por dos mecanismos. Uno, que es la presencia de la radiación solar, que rompe las moléculas de oxígeno y se combina con otra de oxígeno, y entonces ya te forma el O3, ¿no? Que es el ozono. Si tienes cielos despejados y no tienes dispersión, no hay vientos, pues es como, haz de cuenta, una olla, un reactor. Entonces son dos factores: a mayor temperatura y mayor intensidad de la radiación solar, mayor cantidad de rayos ultravioleta, pues esto va a favorecer el rompimiento de las moléculas y la formación de lo que se llaman los radicales libres, que dan lugar a la formación amplificada del ozono. Por años creímos que era suficiente regular a los autos particulares, la principal fuente de emisión de contaminantes al aire, para controlar también el ozono. Pero desde la pandemia nos dimos cuenta que no es así, que el crecimiento poblacional de una megalópolis como la de la Ciudad de México tiene más trampas de las que creíamos. Es un tema que está ahí en la base, ¿no? El número de personas que viven en la zona, y cómo esta zona pues sigue creciendo. Para entender por qué los esfuerzos para tener un aire limpio se estancaron, es necesario hacer un poco de historia y recordar cómo empezó esta cruzada. Mira, en 1987 comenzó a haber reportes de aves que caían al suelo fulminadas, y en realidad los reportes habían empezado en septiembre, pero ya en febrero de ese año, si te fijas, es el periodo invernal, ya la situación comenzó a ser muy alarmante. O sea, el antecedente que tenemos es 1952 en Londres, que fue el gran smog, the Great Fog, o the Great Smog, porque tuvieron este periodo donde un evento climático que hizo que no se dispersaran los contaminantes, y entonces hubo entre 4,000 a 12,000 muertos. Se calcula actualmente que en realidad fueron 12,000 muertos, y el gobierno británico en ese momento escondió las cifras, que fueron tremendas. Entonces, teniendo ese antecedente, cuando comienza a ver estos episodios con las aves, literal fue el canario que está dentro de la mina que nos avisó que ya los índices de contaminación de la Ciudad de México eran tremendos. Y a partir de eso hay una serie de políticas urgentes que se van estableciendo. Las primeras acciones fueron paralizar una parte de la producción fabril, ¿no?, de la ciudad. Sacar industrias fue como de manera inmediata, y el asunto de los autos, que dejaran de circular los autos. Salió la refinería de Azcapotzalco, salieron industrias contaminantes, todos los baños de la ciudad, los baños públicos, que eran muy tradicionales en nuestra ciudad, tuvieron que emplear gas licuado, el gas LP. Se salieron muchas empresas y comenzó el hoy no circula, y el asunto de llevar a verificar los vehículos. Ahorita hay todo un tema de hacer investigación para entender cuáles son los precursores, porque además ya no tienes directamente, es que de este escape sale monóxido de carbono. No, sino que ahora hay una serie de gases y de contaminantes volátiles y de metales pesados, que haz de cuenta que están en una mesa de billar, chocan unos con otros, más la energía del sol, y esos producen el ozono. O sea, no hay algo que directamente produzca ozono, sino que es una combinación, es una química, es un laboratorio químico al aire libre. Contaminantes en la ciudad ha habido probablemente desde el siglo XIX, ¿no? XVIII. Pero en ese entonces todos estos
digamos, todos estos procesos de actividad humana o actividad natural, pues estaban vinculados, por ejemplo, con pues, quema de biomasa para cuestiones agrícolas, quema de bosques, ¿no? Conforme va avanzando el siglo XX, todo se va complicando. Es decir, se vuelve más compleja la industria minera, por ejemplo, minera, se vuelve más compleja la industria de productos secundarios, ¿no? Ya la que manufactura cosas. Y eso implica el uso de materias primas más diversos y, obviamente, la emisión de gases y partículas más diversos en composición. Probablemente después de mitades del siglo XX, el tener esta abundancia de compuestos en el aire, pues creó la reacción o promovió la reacción de compuestos secundarios. O sea, es decir, compuestos que no los emitíamos nosotros como actividad antrópica, sino que reaccionaban solos en la atmósfera. Al principio, controlar los contaminantes fue sencillo, pero con la aparición de nuevas sustancias, los diferentes talleres mecánicos de pintura, de trabajo con metales que hay en la ciudad, empezaron a usar solventes y engrasantes que desprendían aerosoles. De la misma forma, en las casas aparecieron los limpiapisos aromatizados y los aerosoles en muchos productos que desprenden sustancias que se suspenden en el aire y reaccionan en este tipo de reactor o mesa de billar. La idea al principio del Hoy No Circula era que hubiera menos vehículos contaminantes. Hay un segundo momento donde se usa como aliciente, porque dicen, a ver, necesitamos que tengan catalizadores y convertidores catalíticos, que tengan mejor tecnología. Y entonces, si tú tienes este vehículo con mejor tecnología, puedes circular. Si tú tienes estos vehículos que no contaminan, puedes circular todos los días. Y eso sí implicó el cambio de las tecnologías. Ahora, eso se agotó en un momento, la década pasada, a partir del 2010, porque lo que empezó a ocurrir es que mucha gente comenzó a adquirir 2 o si podía 3 vehículos. Y eso no solo nos pasó a nosotros, le pasó por ejemplo en Francia, eso también ocurrió. Entonces llegó un momento en que el Hoy No Circula se fue agotando porque ya todos los vehículos tenían buena tecnología, pero ya habías duplicado o triplicado el parque vehicular. Se calcula que para el 2026 va a haber más de 7 millones de vehículos circulando en la Ciudad de México. Eso quiere decir que es casi un auto por cada persona que está en edad de conducir. Es muy grave. Para darle la vuelta al Hoy No Circula, pues era o compras un auto nuevo o te compras un segundo automóvil, ¿no? Pero con las verificaciones y con el costo del vehículo, pues quizás no era tan rentable. Ahora, la gente en el Hoy No Circula, ¿cómo le da la vuelta? Te compras una moto. Como el parque de motos se ha multiplicado y las motos no verifican, ¿no? Circulan diario. O sea, una solución, ¿no? El punto es que, claro, ahora ya diversificamos las emisiones de contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque ya no son solo automóviles, camiones y autobuses. Ahora son motos, ¿no? Y seguramente algunos otros coches medio híbridos, ¿no? Allí el tema es más complejo. Allí las emisiones por el parque vehicular de los compuestos orgánicos volátiles es como de un 25%. No es la mayoría. La mayoría se está dando justamente en el sector residencial y comercial, en donde las emisiones de gas LP son muy importantes. En la pandemia, pues no hubo autos, ¿no? O sea, todos estuvimos en casa,
hacíamos, los que podíamos, hacíamos el trabajo en casa. Poca gente salió realmente. Sí se disminuyó el flujo vehicular mucho, pero tuvimos contingencias ambientales. Y las tuvimos porque dejamos de usar el vehículo, es cierto, que consume gasolina y que emite o diésel y emite contaminantes. Pero comenzamos a usar productos de limpieza para limpiar el departamento. ¿Sí? Limpiadores para limpiarnos las manos. Geles basados en alcohol. Bueno, estos tres, el limpiador, el gel, todos estos que sirven para trapear, limpiar pisos, todos tienen compuestos orgánicos. Y cuando los usas, se evaporan. Y se evaporan y se van al aire, arriba, a la atmósfera. Entonces, reemplazamos nada más unos contaminantes por otros, ¿no? A veces esos productos tienen exceso, esos compuestos que dan aroma, y que bueno, pues se vio, por ejemplo, en la pandemia, que a pesar de que el parque vehicular se redujo de una manera muy significativa, 60%, 70%, de todos modos seguimos teniendo niveles elevados de ozono. Eso significa que aparte de las emisiones de los vehículos, pues tenemos estas otras emisiones que también forman ozono, y es muy importante que lo sepamos y que empecemos a actuar, ¿no? Sí, la pandemia nos demostró que los vehículos ya no son los únicos culpables de la contaminación, ¿no? Están los hogares, están los comercios pequeños, los comercios grandes, la industria, ¿no? Y otros sectores que probablemente se me van, ¿no? Y pues hay que comenzar a trabajar con ellos. A pesar de que con los años se han endurecido las normas para los carros que contaminan más, hay otro tipo de emisiones que no dependen de ellos y que no se han regulados, un pendiente de las autoridades. Pero sí me queda claro que en esta ciudad durante muchas décadas se inyectó mucho dinero a toda la parte de los vehículos individuales, y apenas, realmente el sexenio pasado se hizo el esfuerzo por impulsar que el recurso público fuera para transporte público. Los automóviles siguen siendo una fuente muy importante de contaminación, pero por ejemplo el mejoramiento de la calidad de las gasolinas, que ya no tuvieran menos plomo, tuvieran menos azufre, y estos convertidores catalíticos, más el hecho de que están entrando los híbridos y eléctricos, sí está bajando los contaminantes. Siguen siendo muy importantes, ¿no?, los contaminantes de los autos, pero un tema que tenemos ahora es que ya no hay grandes soluciones a la contaminación, como sacar la refinería. Ahora la contaminación, los contaminantes están muy dispersos. Pero tenemos entonces toda esa serie de productos, de solventes, de productos que se utilizan, que hay que regular, hay que disminuir sus emisiones. Ya se empezó, hay 2 normas que están ahí en la Secretaría de Economía en espera de que se publiquen. Una se refiere a productos de uso de limpieza y de aseo personal. Es empezar también a trabajar con algunas regulaciones para la industria. No todas las industrias usan estos productos en cantidades grandes. Entonces, por ejemplo, pues sí tenemos en cartera realizar un estudio para preparar una propuesta de norma para algunas industrias, como la industria química, ¿no? Al principio de los años 90 y 2000, las políticas públicas para mantener el aire de la ciudad limpio probaron ser eficaces casi de inmediato. Sin embargo, los resultados de nuevas medidas, como la incorporación de más transporte público, podrían no tener resultados igual de rápidos.
pero eso no significa que sean menos eficaces. El doctor Peralta lo demuestra al dividir la emisión de ozono en periodos sexenales, que corresponden con los cambios en los gobiernos de la ciudad y con la implementación de diferentes medidas, no solo de emisiones, sino también con la modernización e incluso de nuevas formas de transporte público. Y viene en colores, ¿sí? Si se dan cuenta hay como ciertos cambios de pendiente, ¿no? en el ozono. Bueno, esos cambios de pendiente responden justamente a cuestiones de políticas públicas. Aquí el parque vehicular era relativamente bajo, entonces cualquier cosa que tú aplicaras tenía resultados inmediatamente. Es decir, por ejemplo, a principios de los años 2000, el Hoy No Circula y la verificación vehicular realmente era efectiva porque la flota vehicular total era baja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues con el tiempo, más medidas y más medidas y más medidas y no logran abatirlo, ¿no? El punto es, ¿por qué? Pues no logran abatirlo porque, por ejemplo, el parque vehicular ya se ha multiplicado, ¿sí? Ahora ya no solo tenemos automóviles, tenemos las motos, ¿no? Por ejemplo, el Hoy No Circula ya no es tan efectivo, ¿sí? La verificación ya tiene que ser un poco más agresiva, ¿no? Es decir, más estricta. El sistema, por ejemplo, el Metrobús, el metro, el tranvía, el trolebús, el cablebús, funcionan, pero es como una carrera contra el tiempo. O sea, son cosas que ya tenían que estar en operación desde hace 15 años, ¿no? Este año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la encargada de diseñar las medidas de cuidado del aire en la ciudad, anunció que planeaba cambios al modelo del Hoy No Circula. Se ha especulado que esas nuevas reglas incluyan a las motocicletas como una forma de endurecer las medidas. O sea, hay que regular las motos, sí. Hay que regular los hogares, también. Hay que regular la industria, sí. Es una cuestión de que hay que hacer ya, ¿no? Y pues va a doler, sí va a doler, ¿no? Y de ahí tenemos que ir a los hogares y ver cómo están los tanques de gas, ¿no? Ver la eficiencia energética de refrigeradores, de estufas, ¿no? Y de calentadores. Tenemos que ver que la industria realmente cumpla, ¿no? Con un control de emisiones. Tenemos que ver que la autoridad realmente tenga la capacidad para revisar y supervisar que realmente se está cumpliendo esto. Recuperar la región más transparente sí se puede, pero implica que, por ejemplo, se regule, la normalice todas estas partes que hemos visto, ¿no? La parte industrial, la parte comercial, la parte doméstica, la parte vehicular, ¿sí? Y que además haya voluntad nuestra. O sea, si nosotros lo tenemos consciente todo el tiempo, se puede abatir esto relativamente fácil. Y en realidad las propuestas de mejoramiento, muchas han venido del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo el sexenio pasado, y queda clarísimo que fue el expertise de la presidenta, que es el que movió a las políticas de solarización de infraestructura, de introducción de los transporte público masivo, que se mejorara los índices y se acercaran a lo que pide la OMS, ¿no? Por ejemplo, el meter tecnologías de calentamiento del agua solar, que eso se puede hacer lo mismo en edificios que en casas, eso ayudaría muchísimo porque dejaríamos de usar gas LP y entonces se reducen las emisiones. Ese tipo de tecnologías deberíamos tender a que se volvieran obligatorias. Yo creo que hay que trabajar mucho en el ordenamiento urbano. Esa es una cosa que siempre se olvida cuando se habla de estos temas, no solo la tecnología, sino cómo está organizada la ciudad. Porque en la medida en que pudiéramos hacer viajes cortos hacia nuestras casas, hacia nuestros hogares, bueno, ahí hay un descenso de los contaminantes. Otro es la introducción obligatoria en todas las edificaciones de las tecnologías.
Y hay otros temas, como que aquí debería prohibirse ya que se hagan estos edificios gigantescos de oficinas de vidrio, porque eso supercalienta la ciudad. No solamente son nuestras industrias o nuestros autos, sino también toda la parte de pérdida de suelos y de deforestación y de incendios también afecta muchísimo a nivel local y además contribuye al cambio climático. Necesitamos tener medidas como más locales y lo que es muy importante, por ejemplo, es recuperar todas las áreas verdes, proteger el suelo de conservación, los bosques de la ciudad.